Se definen las listas. Cristina dijo, no voy a ser mascota del poder, no voy a ser candidata, pero el 25 de mayo va al acto principal. Ahora, ¿qué pasa en otros lugares? Porque también tuvimos ya elecciones, sí, en varias provincias. Y también va a haber en otras de aquí en adelante. Gracias, Gato, por estar. Gracias por haber venido. Unión por San Luis. Sí, candidato a gobernador. 11 de junio. 11 de junio. ¿Qué es lo que sucede en San Luis cuando, por ejemplo, ustedes, los gobernantes de San Luis, ven esta situación en Plaza de Mayo? ¿Qué es lo que piensan? Genera impotencia. La realidad de las provincias es otra, pero genera mucha impotencia, ¿no? Porque estas circunstancias son producidas, entre otras cosas, por la inflación, que come el bolsillo de la gente, sí, expulsa al hambre, expulsa a la pobreza, expulsa a la indigencia, miles de personas cada vez que se anuncia un índice inflacionario de las características del que se anunció hace unos días atrás. Entonces, tienen realidades distintas porque se trabaja de una manera distinta, porque hay paz social, porque la grieta no se la entiende de esta manera, porque en definitiva las circunstancias que se viven por idiosincrasia y por un montón de cosas no tiene nada que ver esta realidad que uno ve en Capital con la que ve en la provincia. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen para la provincia de San Luis? Porque, por ejemplo, veíamos en otros lugares la propuesta para, no sé, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad, o para Santa Cruz, o para Salta, Tucumán, cualquiera. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para San Luis? ¿Qué es lo que proponen ustedes para San Luis? Nosotros advertimos, entre otras cosas, claramente que hay una fuerte presión impositiva sobre todo lo que implica la producción. Sí. Entonces planteamos una cuestión concreta que es la reducción de todos los impuestos provinciales en un 30%. Esto comprende ingresos brutos. O sea, reducir el 30% de los impuestos. De los impuestos provinciales. O sea, todos los impuestos que ahora se están cobrando en San Luis, por ejemplo, ustedes dicen, no, el 30% menos. Sí. ¿Es así? Es así. Bien. Es así. Sobre todo un impuesto que tiene una importancia directa en la producción como es ingresos brutos, ¿no? Ingreso bruto actualmente en términos generales está con una alícuota del 4,2, lo que planteamos nosotros es la reducción de un 30%, que grava la producción, como el nombre lo indica, es un ingreso sobre el ingreso, valga la redundancia, el ingreso bruto. ¿Fernández pierde algún financiamiento de la provincia o usted tiene un plan para compensarlo de otra manera y que se puedan reducir efectivamente estos impuestos? Lo que nosotros planteamos es la eficientización en la percepción de los recursos. Entonces, se sustituye de esa manera, por una parte, pero por otra parte, si nosotros favorecemos la producción, sin duda que va a haber más actividad económica y la sustitución va a surgir de manera natural. Pero por el otro lado también, si tenemos un Estado eficiente en ese sentido, si nosotros no gastamos de manera ineficiente los recursos del Estado, indudablemente que el dinero va a alcanzar. Bien. Ahora, usted también tiene sus propuestas, obviamente, quiere ser candidato, o es candidato, quiere ser gobernador, y bases tiene que ver con el tema de la educación y la salud. ¿Qué proponen ustedes para el tema de la educación y qué proponen para el tema de la salud? Son los servicios esenciales del Estado que muchas veces no están atendidos como corresponde. Lo vemos en el orden nacional y también lo vemos en el orden provincial. En la Argentina, de 100 niños que empiezan la escuela primaria, 16 terminan la secundaria en tiempo y forma. En los medios nacionales se ha viralizado una cuestión que tiene que ver con esta circunstancia de la deserción escolar, con la circunstancia de la calidad educativa. Quiero decir con esto que estamos hipotecando el futuro como nación. Pero particularmente nosotros lo que decimos es que hay que mejorarla, hay que evitar la deserción y hay que mejorar la calidad educativa. Para esto nosotros lo que proponemos, en primer lugar, es escuelas de doble jornadas y bilingües. ¿Escuelas de doble jornada? De doble jornadas y bilingües. De manera progresiva, con absoluta libertad, de modo que quien quiera mandar a sus chicos a una escuela de doble jornada lo pueda hacer y quien no quiera mandarlo a una escuela de doble jornada, que no lo haga. O sea, va a una y no a dos jornadas. O sea, una jornada obligatoria sí, pero no las dos. Eso ni que hablar. Puede mandarlo a una jornada simple o uno de una jornada doble. El mundo tiende eso. Yo digo, por ahí lo digo medio con entusiasmo y no quiero pecar de eso, pero sí digo, quiero que la provincia de San Luis tenga
la mejor educación de la República Argentina. Tiene dadas las condiciones porque estamos hablando de una provincia que tiene mucha solidez económica y financiera como para que no haya inconvenientes en el servicio educativo que es el que tiene que prestar el Estado. Digo, quisiera que San Luis fuera la Finlandia de la República Argentina, que hace 20 o 30 años que tiene una de las mejores educaciones del mundo. Estamos hablando de un país chico, ¿no? Un país nórdico chico, que no es Japón, que no son de las grandes potencias, ¿no? Ahora, ¿qué es? O sea, hoy, ¿cuál es el sueldo de un docente, por ejemplo, hoy en San Luis? El sueldo de un docente, ahora con el incremento salarial, tiene que estar en el orden de los 180, 190 mil pesos inicial. Sí. ¿Y cuánto? ¿Está bien el sueldo? ¿Está mal? ¿Los docentes tienen que ganar más? ¿Tienen que ganar lo que están ganando? ¿Cómo tiene que ser el sueldo? O por ejemplo, de un médico. Tiene que ganar un salario justo. Nosotros lo que le hemos propuesto a todos los gremios docentes para discutir la educación, es reunirnos en un congreso provincial de educación. Lo discutamos todos los aspectos, incluido el sueldo de los docentes, incluida la carrera de los docentes, incluido el doble cargo que muchas veces es un reclamo. Pero también hablemos de la calidad educativa y también trabajemos sobre la deserción escolar. Bien, ¿y con respecto a la salud? Con respecto a la salud, la provincia de San Luis tiene una inversión que es descomunal. En infraestructura, en equipamiento, tiene un hospital que es Ramón Carrillo, que se llama, que ha salido en algunos medios, pero que los puntanos lo conocemos perfectamente bien, que es descomunal. Que entre otras cosas, para que ustedes se ubiquen, la farmacia la maneja un robot. ¿Cómo la farmacia? Sí, el médico pide un remedio para tal habitación, el robot toma el remedio y lo manda por un tubo a la habitación. Y va seleccionando los medicamentos por orden de vencimiento. Se mueve un robot dentro de la farmacia. ¿Y por qué no se saben estas cosas? ¿Por qué no? Porque la verdad que yo, en serio, la primera vez que escucho que en el hospital lo maneja el robot. ¿Por qué no se saben estas cosas? No, bueno, no sé, no sabría qué responder, pero la circunstancia es esta, uno no cuesta nada verificarlo. Pero al contrario, lo que estoy diciendo es un avance importantísimo pero por que no se conoce. Es impresionante, un equipamiento con una sala de terapia intensiva, de unidad de terapia intensiva impresionante, con quirófano, la cantidad de quirófanos que hay, la cantidad de salas que hay para internación. Bueno, yo creo... Estamos hablando del hospital más importante, pero lo mismo se replica en el Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, en el Verónica Bailones también de Villa Mercedes, en el Catalina Rodríguez de Merlo, de las 3 localidades más importantes de la provincia. Fernando, todos los hospitales. Más allá de esta infraestructura que nos está describiendo, ¿usted propone que haya salarios distintos para los médicos, para el personal de salud? ¿Tiene alguna propuesta en ese sentido? Mire, nosotros decimos que la infraestructura está. Hace poquito se entregaron 50 ambulancias. Lo que decimos nosotros que tiene que mejorarse la gestión del sistema de salud. Los centros de atención primaria en la provincia, no están abiertos las 24 horas. Nosotros lo que proponemos en ese sentido es abrir los centros de salud, los centros de atención primaria de la salud las 24 horas. Lo que nosotros proponemos es que las especialidades básicas, un tema difícil de que un especialista se radique en un pueblo, en localidades de 5, 7, 10 mil habitantes donde están los hospitales, pero hay que hacerlo y hay que mejorar los honorarios de ese médico, pero los sueldos de la carrera sanitaria no son bajos. Estamos hablando de 600, 700 mil pesos con los incrementos salariales que se han otorgado ahora. Entonces, mejorar el sistema de salud también tiene que ver con eso, por supuesto, pero tiene que ver con la gestión. Obtener un turno muchas veces cuesta horrores. ¿Por qué? Porque ha fallado los centros de atención primaria y este tema que refiero de las especialidades básicas en los otros hospitales. Entonces, estos hospitales como el Carrillo, que es donde señalaba que están robotizado el sistema de la farmacia, se ven desbordados, porque se requiere la atención ahí. Toda la gente, aún la del interior que está haciendo 200 kilómetros, quiere atenderse en estos hospitales. Bien, dentro de lo que es el país, ustedes como propuesta también hablan de la inflación. La inflación obviamente afecta a todos. O sea, no es solamente la ciudad de Buenos Aires o un lugar, una provincia o la otra. ¿Cuál es el proyecto o la propuesta que ustedes tienen para combatir la inflación? ¿Qué advertimos? Si uno ve en el orden nacional, entre otras causas que genera la inflación, por lo menos lo que dicen los economistas, que uno los escucha hablar permanentemente, habla de que no hay un presupuesto equilibrado.
Sí. Cuando no hay un presupuesto equilibrado significa que se gasta más de lo que se tiene. ¿Cómo se obtiene plata para eso? Y se ha probado en la Argentina, se ha obtenido por el endeudamiento o se ha obtenido con la emisión. Los dos motivos han generado los resultados que hoy estamos viviendo, con la última inflación del 8,4% mensual, la inflación de abril, y esto afecta a las provincias. ¿Cómo nosotros vamos a licitar en el interior o en cualquier lado una obra pública con una inflación superior al 100% anual? ¿Cuál es el precio que le ponemos? ¿Y cómo sabe esa persona que hace la oferta cuál va a ser el precio dentro de un año, que es un plazo normal para construir una casa, para ejecutar una obra entre un año y medio? Es imposible. Es imposible. Es imposible. No se puede proyectar con inflación, no se puede proyectar. Con una diferencia. La provincia de San Luis no tiene redeterminación de precios. No la tiene. Ajuste alzado. Sí. Entonces no tiene redeterminación de precios. Ahora, es imposible construir, crecer como provincia. Pero por otro lado, a una asalariada le afecta el bolsillo todos los meses. Todos los meses. La provincia de San Luis activó ahora un aumento salarial encima del que había concedido en el mes de marzo, justamente por este motivo. Entonces, se hace imposible. Si la persona concurre al supermercado, realizar una compra, su dinero vale mucho menos. O compra mucho menos, tiene que bajar la calidad. Estoy hablando de una persona que es empleada. Que tiene un salario, dentro de todo, un salario digno. Y sabe que ese salario es pagado todos los meses. Los meses. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos hoy esta mañana, estuvimos reunidos con los candidatos a intendentes de toda la provincia y lo que planteamos concretamente es una acción directa, una medida directa, que es un apagón simbólico por un minuto de las luces de toda la provincia. O sea, se apaga la luz un minuto en toda la provincia. Minuto. San Luis a oscuras un minuto. A modo de protesta, para que haya una reflexión. Para que haya una reflexión en este sentido. Estamos discutiendo por ahí banalidades y resulta que de la inflación y de cómo salir de esto la dirigencia política en la Argentina no lo discute. O también es atravesada, si lo discute, también es atravesada por la grieta. O sea, de alguna manera hay que ponerse de acuerdo. La inflación cada vez es peor y cada vez nos afecta más, nos degrada como país, la posibilidad de crecimiento imposibilita cualquier medida en este sentido. Bien. Entonces, ¿nosotros qué queremos de la provincia de San Luis? ¿Qué es lo que me he propuesto ahora? Hacer hoy la voz. O sea, pagando la luz un minuto. La provincia de San Luis tiene un presupuesto equilibrado. Tiene un presupuesto equilibrado. Tiene fondo anticrisis, con lo cual no tiene problemas con esto. Entonces, puede pagar los salarios los paga a fin de mes, no los paga el día primero. Los incrementos salariales... El último día del mes se paga el salario. El último día del mes se paga el salario. Entonces, nosotros decimos, por favor, ocupémonos de la inflación. Nos degrada como país, cada vez estamos más en el fondo. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a hablar de educación si no salimos de este flagelo? ¿Cómo vamos a hablar? Y además tiene que ser de manera inminente, tiene que ser ya, incluso para toda la sociedad, no solamente para un sector, para toda la sociedad. Pero esto afecta a todos, absolutamente a todos. Fernández, del 1 al 10, ¿cómo está la provincia de San Luis hoy? ¿Cómo la ve usted? Del 1 al 10, decir, bueno, 8, 6, mire, ¿cómo está para usted hoy? Yo le asignaría un 6, un 7. Bien. Ahora, hay cosas que mejorar, esto que nosotros señalamos, lo hemos venido señalando en todo este tiempo, en este periodo electoral. Mejorar el sistema de salud, mejorar la educación, la reorientación de la obra pública. Pensamos construir 10.000 viviendas en un plazo de 4 años, a razón de 2.500 viviendas por año. Esto genera empleo inmediato. Se estima que es 1,8 la cantidad de personas que ocupa la construcción de vivienda en un plazo de un año, que es el término de construcción de una casa. Bueno, nosotros creemos que lo afecta, pero directamente. ¿Qué plan se puede ejecutar? Si nosotros formulamos un presupuesto, lo tenemos que formular ahora en septiembre, para el año 2024. ¿Con qué pauta inflacionaria? ¿Quién es el mago que la sabe? Claro, cada vez que se fijó una pauta inflacionaria no se la cumplió. Entonces nosotros fijamos la pauta inflacionaria y ahora pensamos ejecutar determinada obra pública. ¿Cómo la vamos a ejecutar? Sí, hay que tener o sea, por lo menos hay que tener un horizonte. No hay previsibilidad para nada. Recién estábamos en Plaza de Mayo y yo lo veía a usted que estaba mirando el monitor, todo lo que sucedía ahí. Y hay mucho escepticismo con respecto a lo que viene. Con razón. ¿Qué le dice usted a esos escépticos? ¿Qué le dice usted? Pero con mucha razón.
¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice? Mire, hay que tener primero, confianza. Hay que tener expectativas, ¿saben qué? En la democracia. Sí. Es un elemento transformador. Sí. Ahora, hay que exigir un cambio. Hay que exigir un cambio de la discusión política en la Argentina. No podemos seguir discutiendo cuestiones que no tienen que ver con lo que le ocurre a la gente. Bien. No podemos nosotros permitirnos dilapidar tiempo ni esfuerzo en eso cuando el hambre está golpeando la puerta de todos los argentinos. Y lo vemos, y la verdad lo vemos a diario, lo ve usted que recorre permanentemente lo que tiene que ver con su provincia, con San Luis, lo vemos nosotros, lo veíamos recién ahí. ¿Qué le dice a la persona? El 11 de junio, elecciones, el 11. ¿Qué le dice usted a una persona, que ahora vive en San Luis, que lo está mirando, lo está viendo, le dice, necesito su voto? ¿Qué le diría a esa persona para convencerlo? Yo que le digo que la provincia de San Luis tiene cosas muy buenas, que le costó construir y que le hemos construido entre todos, pero que hay cosas que hay que modificar. Sí. Y que hay que cambiar. Sí. Hay que cambiar estos aspectos que nosotros señalábamos en salud, sí, porque la infraestructura está. Hay que cambiar y apostar a una educación, a la mejor educación de la República Argentina, que tenemos que mejorar la seguridad, que tenemos que reorientar la obra pública y construir 10.000 viviendas. Estos son los cambios que nosotros estamos diciendo que hay que hacer. Si se entiende así, que nos acompañen, que nos den una oportunidad el 11 de junio. Bien, Gato Fernández, candidato a gobernador por San Luis. Veíamos lo que sucedía ahí en Plaza de Mayo, pero también en el resto del país. Y el Gato daba una imagen, daba un panorama de lo que sucede en San Luis, el 11 de junio. Suerte, además tiene una provincia hermosa. San Luis es una provincia hermosa. Queda la invitación para ver cómo trabaja la farmacia en el Hospital Ramón Carrillo. ¿Usted está la invitación hecha? Está pendiente. Bien, nosotros vamos a ir ahí porque el Gato Fernández, candidato a gobernador, dijo, en un hospital los remedios los saca un robot y lo ponen por un tubo y le llega al paciente. Y nosotros vamos a ir ahí para verlo, ¿sí? Gracias por haber venido, gracias por estar, muy amable. Bien, nosotros seguimos, Plaza de Mayo, ¿sí? Volvemos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero antes, último momento, dale, vamos. Ahí está, último momento. Aparecieron pintadas de